Mis amados, Dios los bendiga. Una bendición por estar este 26 ya de diciembre, cerrando el 2023. Solo déjenme que algunos anuncios. Hasta el día jueves tendremos alguna actividad. Está el ensayo de Adulami de nuestro legado. El viernes, nuestro último culto familiar del año 2023. Esta es la semana del cierre. El sábado no hay ninguna actividad. Estamos descansando para poder estar el domingo con todo nuestro deseo. El sábado no hay intercesión, no hay ningún ensayo de alabanza, nada. Vamos a descansar para que el domingo tenemos nuestra vigilia. El domingo es la proclama profética. Estamos a 5 días de la proclama profética. Por favor, haga su mejor esfuerzo. Todos tenemos nuestro feriado. Ya en estas fiestas navideñas estuvieron cada uno con su familia, pero ahora nos toca estar con la familia espiritual. Queremos cerrar bien y abrir bien. El 31 es una ¿sabe cómo es? Es una especie de portal donde estamos dejando un año y comenzando el otro, cerrando bien y abriendo bien también esta proclama del 2024. Así que lo esperamos a las 9 de la noche, empezaremos el culto, a las 7 se van a abrir ya las puertas. Queremos recordarles que tenemos nuestra entrada principal, pero también la entrada de la colonia Juan Ramón Molina. Así que esos son algunos anuncios, ¿verdad?, que quisiéramos tener para ello. Queremos hacer una palabra también de oración, ruegos, súplicas y peticiones. Muchos hermanos que están enfermos todavía, muchos de nuestros familiares que todavía no llegan a los pies del Señor. Y por sobre todas las cosas, lo que tengo en mi corazón hoy es un llamado para que podamos cerrar bien en esta última semana, que Dios nos pueda cuidar y proteger de podernos resbalar en estos últimos días. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos. Mira cada ruego, cada súplica, cada uno, Señor, que también ahora a la distancia, cada uno en sus hogares, tiene una petición por algún familiar, por alguna necesidad de trabajo, Señor, por fertilidad, porque venga un hijo. En el nombre de Jesús lo ponemos en tu mano. Señor, sabemos también que tú estás, Señor, todos los días con nosotros hasta el final. Aprovechamos para bendecir cada ofrenda, cada aportación que a distancia también, Señor, muchos de los que son discipulados lo envían. Bendecimos la obra de sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero tomar unos minutitos aquí con ustedes para que podamos trabajar en algo que me llamó la atención, porque esta es la última semana de este año 2023. Este es el último programa del 2023 de Doctrina Apostólica. Y me llamó la atención estos terrenos que son resbaladizos. ¿De qué quiere hablar, hermano Germán? Quiero compartir con ustedes un poquitito que si uno no quiere caer, debe de evitar los terrenos que son resbaladizos. Es como cuando uno entra a un mall, a un lugar, y está esta señal, ¿la ha visto? Con estos letreros amarillos que dicen que el piso está mojado. ¿Para qué? Para que no nos resbalemos. Qué fácil es resbalarse. Para ustedes que están allá en Estados Unidos, aquí hay un poquitito nosotros decimos fresco, ¿verdad?, pero una temperatura agradable. Pero, por ejemplo, nuestros hermanos donde está nevando, sabemos que no puede utilizar este tipo de zapatos en la calle. Después que haya caído la nieve y que hay hielo, esto lo hace rápidamente, se resbala. En algunos lugares donde hay un poquitito más de nieve, por ejemplo, sabemos que nuestro hermano Soch, que está allá pegadito a las cataratas del Niágara, ahí es un poquito más fuerte. Entonces, ahí los carros usan llantas especiales. Me he dado cuenta que hasta ponen una especie de cadenas. ¿Por qué? Porque se pueden resbalar, se producen accidentes, hay caídas en las que uno queda lesionado, hay caídas que pueden ser mortales también. Y entonces, fíjense que yo quisiera hablarle estos minutitos, ¿verdad?, de evitar los terrenos resbaladizos, porque donde hay un terreno resbaladizo, estamos propensos a resbalarnos, a tropezar, a caer. Ese es todo el mensaje que quiero trasladarle. Y esto nace en 2 Samuel capítulo 6, verso 6, si me lo pueden poner aquí en la pantalla. Es importante que lo miremos porque dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían resbalado. Oiga, los bueyes habían resbalado. Entonces me llamó la atención, si lo ponen aquí con amarillo, los bueyes habían resbalado. Entonces yo quisiera compartir con ustedes un poquitito qué fue lo que sucedió en esa ocasión. Por eso me daré a la tarea esta noche ya un poquito más de las 8 de la noche,
para que veamos algunos terrenos que pueden ser resbaladizos. Esto llevo años haciendo todo en series de 7, pero para que tengamos de alguna manera un poquitito de más, dijera yo, casos donde esto puede suceder. Pero lo primero que vamos a hablar aquí es que resbalaron los bueyes. Resbalaron los bueyes. Y es que dice que los bueyes, en otras versiones, tal vez la que usted tiene ahí, dice tropezaron. Pero lo que me llama la atención es que tropezaron los bueyes porque los llevaban en una carreta nueva. A ver qué vamos a utilizar aquí. Iban en una carreta nueva. Ahorita les voy a contar la historia. Seguramente ustedes ya la conocen, pero yo quiero contarles un poquitito de esta carreta que llevaba el Arca del Pacto. Este pasaje lo conocemos bien. Hay algunos ángulos que me llamaron la atención. Primero, porque están fuera de norma. Porque usted recordará que este pasaje es bien conocido porque es un desfile donde lleva a David y lleva el arca, la presencia de Dios. Sin embargo, el punto está en que la lleva de una manera que no era la ideal, de una manera que no era la que tenía la normativa de la palabra. La Biblia dice en el libro de Levítico dice que cuando se iban a llevar el arca de la presencia de Dios, tenía que ser en los hombros de aquellos levitas que se llamaban del clan de Coat. Los coatitas lo tenían que llevar. Y entonces, como no lo hicieron de esa manera, mire qué cosa, como no lo hicieron de esa manera, hicieron una carretita que aquí Edras nos la dibujó. Y entonces los bueyes tropiezan. A mí lo que me llama la atención es que los bueyes resbalaron. Y entonces aquí me tengo que tomar un ratito de tiempo para darle varios ángulos. Resbalaron, ¿sabe por qué? Porque estaban fuera de norma, estaban fuera de hacerlo de acuerdo a la palabra. Cuando uno se sale de los surcos, hermano, en la palabra es cuando más uno puede resbalar, caer, tropezar y provocar algunos daños. El daño, la historia que nosotros estamos viendo esta noche es que cuando llevaron a la era de Nacón, esto es, era una especie como digamos de finca de terreno. Aquí dice Usa, pero Usa se llamaba. Cuando los bueyes tropiezan, entonces el arca se mueve y entonces dice que él la sostuvo. Y entonces se sucedieron algunas cosas por el resbalar de los bueyes. Y entonces se muere Usa, se acaba. Usa significa fuerza, ahí se murió. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que porque los bueyes resbalan, entonces se pierde fuerza. Aquí la carreta nueva y si usted quiere se muere Usa. Usa muere. La fuerza se nos va. Entonces déjeme que hable un poquitito aquí. ¿Qué significará que los bueyes resbalaron? Cuando la Biblia habla de bueyes, se recuerda, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo viene y dice, recuérdense que no pondrás bozal al buey que trilla, y dice, porque el obrero es digno de su salario. Y entonces Pablo dice, miren, ¿será que Dios se preocupa tanto por los bueyes? O cuando habla de los bueyes, habla de nosotros. Y él dice, sí. Cabalmente, cuando habla de bueyes, está hablando de nosotros. ¿De nosotros quién? Los ministros. Vaya, si usted quiere, ¿de nosotros quién? Los apóstoles, lo que usted quiera. A algunos les molesta la palabra apóstol, déjela ahí entonces. Los ministros, lo está hablando Pablo, los servidores. Y entonces note que los que resbalaron fueron bueyes. Note que los que resbalaron fueron ministros. Y entonces, aquí estoy hablando de resbalar, pero hay otra versión que dice que tropezaron. Y entonces note aquí muchas cosas. Hubo un resbalón de ministros, no solo de uno, varios ministros. Y entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Que uno de ministros caiga. Por eso que Dios, hermano, nos tenga misericordia, me tenga misericordia de terminar esta carrera bien hasta el final. Cuando ya van pasando los años, después de uno de conocer al Señor, ya más de 40 y algo de años, y de avanzar un poquitito en el ministerio, uno dice, bueno, lo que necesito es terminar bien. Señor, hasta el final, ayúdame. Porque cuando tropiezan, cuando se resbalan los bueyes, léase aquí ministros, se pierde la fuerza, se mata la fuerza al pueblo. Entonces, ¿sabe qué? Muchos decimos, aquí Dios y los hijos que Dios me dio, qué lindo. Aquí está lindo, ¿verdad? Qué fruto he dado. Pero, ¿y cuántos se habrán
ido, cuánto del pueblo de Dios perdió fuerza porque tropezamos nosotros los ministros. Mire, resbalaron los bueyes. Es que no es lo mismo, y sé que somos humanos, yo mismo abogo porque no ponga la mirada en nosotros como ministros, pero claro, algún ejemplo damos. Al final, el Señor le dice a usted, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el punto es que si uno no quiere estar en terrenos resbaladizos, ¿por qué tropezaron? Porque llevaron, hermano, fuera de norma las cosas de Dios. Cuando llevamos fuera de norma las cosas de Dios, ¿cuál es la norma? La palabra. Cuando nos salimos del surco de la palabra, vamos a resbalar. Y note que no estamos hablando de ovejas, estamos hablando de bueyes, de ministros, según lo dice Pablo en su epístola a los Corintios. Entonces me llamó la atención, pero poderosamente, que hay que tener cuidado cuando resbalamos. Entonces aquí hay un punto para mí. Tenemos que analizar cuáles son los terrenos resbaladizos. Es salirnos de la norma, salirnos de los surcos de la palabra. Le dijeron, estaba escrito, David, si vas a llevar el arca, que sea en los hombros de Cuat, y lo llevó en una carreta nueva. ¿Sabe qué? Eso es cuando queremos inventarnos cosas. La Biblia dice, vosotros, dice la Escritura, dice, ustedes solo me alaban de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y saben qué? Sus cultos son vanos, ni sirven sus cultos, porque en los cultos solo hay mandamientos de hombres. Es decir, suficiente con lo que Dios puso, pero nosotros queremos poner carretas nuevas y ahí está el problema. Entonces, si resbalamos nosotros, USA muere, la fuerza se muere, la fuerza del ministerio se debilita. Es interesante, hermano, que por eso le digo, qué bonito decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Gracias, Señor. ¿Y qué decimos? He aquí yo y todos los hijos que se abortaron culpa de un mal ejemplo. Entonces empecé a buscar, hermano, eso, y quiero conducirle un poquitito aquí al libro de 1 Samuel capítulo 4, verso 2, en la versión Hahnemann. Porque aquí vamos a hablar de Israel. Pero esta versión me gustó mucho, esta versión Hahnemann me gustó mucho para que la podamos visualizar. Fíjese que esta versión dice, y ordénanse los filisteos en guerra sobre Israel. E inclinóse la guerra. Es una versión Hahnemann, es un poquito diferente. Y resbaló el varón de Israel, aquí con amarillo, resbaló el varón de Israel a la faz de los filisteos, delante de los filisteos. Y batidos fueron en las filas en el campo 4 millares de hombres. Murieron 4,000 porque resbaló el varón de Israel. Israel resbaló. Y entonces aquí, déjeme ubicar bien esto, porque iba a haber una guerra, fíjese, iba a haber una guerra, y se lo voy a leer, si usted tiene ahí su Biblia, en 1 Samuel capítulo 4. Pero yo lo quiero ver, en esta versión dice, y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Y entonces, era una batalla. Pero entonces note que se ordenaron los filisteos en guerra, la guerra empezó fuerte y resbaló el varón de Israel delante de los filisteos. Y como resbaló, fueron, hermano, muertos 4,000. Y entonces dice que cuando el pueblo volvió al campamento y dijeron, nos han derrotado hoy, entonces ¿qué vamos a hacer? Tomemos el arca del pacto del Señor. Si me ayudan aquí, a ver si en el verso 3, déjeme ver cómo lo hago aquí para tenerlos. A ver, en el verso 3, miren, en el capítulo 4, verso 1, hay una batalla. Si lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor. Pero fueron a la batalla y no te quieren Ebenezer. Y dice que entonces resbaló Israel y perdieron la batalla. Entonces, al resbalar, perdieron la batalla. Pero cuando el pueblo volvió, mire ahí en el verso 3, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel, dijeron, ¿por qué nos han derrotado hoy? ¿O por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto. Entonces, note usted que fueron a la batalla sin el arca. Sin el arca.
Se recuerda cómo Josué fue a la batalla y vencieron a Jericó, llevaban el arca. Le dieron 7 vueltas y llevaban el arca. Estos me llamó la atención porque, ¿sabe qué? Lo voy a tratar de poner aquí con... Aquí, ¿sabe qué? El arca es la presencia. Es la presencia de Dios. En figura, ahí estaba la presencia de Dios. Él decía, ¿saben qué? ¿Quieren que nos reunamos? Ahí debajo de las alas de los querubines. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Por qué resbaló Israel? ¿Dónde está el terreno resbaladizo donde uno puede caer? Porque uno va a la batalla sin la presencia de Dios. Ah, vaya. Aquí está el problema. Que entonces, y note que para mí es tremendo porque estaban en Ebenezer. ¿Y qué pasó? Resbaló Israel. ¿Por qué? Porque iban sin la presencia. Hermano, qué cosa esta, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos llegar? No ustedes, ¿hasta dónde puede llegar uno, hermano? ¿Hasta dónde puede llegar uno de querer ir a predicar, de querer ministrar y ya no está la presencia de Dios? Y entonces eso nos hace que resbalemos y tengamos derrota. ¿Por qué hubo derrota? ¿Sabe qué? Mire aquí, porque no iba el arca del pacto. Por eso es. Porque no iba el arca del pacto. Fueron a la batalla, pero el arca del pacto no iba. Vamos a la batalla, pero sin la presencia. Usted recordará que hay un pasaje en el libro de Éxodo cuando está Moisés y le dice Moisés, ¿sabes qué? Ya no aguanto al pueblo. Pero yo te hice una promesa. Mire qué cosa más tremenda. Yo te hice una promesa. Y la promesa era que como yo te dije entrar a Canaán, entra a Canaán. Voy a cumplir mi promesa, pero yo ya no voy contigo, te voy a enviar un ángel. Y entonces Moisés dijo, me vas a cumplir la promesa, pero tu presencia no va a estar. Entonces mejor me quedo en el desierto, Señor. Prefiero el desierto con tu presencia que la vida de abundancia de Canaán sin tu presencia. Prefiero estar en este trabajo que me salgo a cuadritos y Señor, más o menos no me falta nada, que tener una gran riqueza y no estar con tu presencia. Es que tenemos que valorar, porque todo el punto ahora es cuáles son los terrenos resbaladizos. Aquí primero estar fuera de norma, hacer las cosas como no se lo dice la Escritura. Pero aquí, en esta batalla de 1 Samuel 4, del 1 al 3, Israel en Ebenezer, ¿por qué tuvieron derrota? ¿Dónde? ¿Por qué resbalaron? ¿Cuál es el terreno resbaladizo? Ir sin la presencia de Dios. Hacer nuestros planes, salir si usted quiere hasta de vacaciones, pero sin haberle dicho, no al pastor, sino haberle dicho al Señor, Señor, ¿está bien que vaya para allá? Señor, voy a hacer esto, voy contigo. Por ejemplo, si usted va a ir a un lugar prohibido, usted sabe que el Señor no va a ir ahí, usted lo sabe. Entonces, no solo usted, yo también lo sé, todos lo sabemos. Entonces, esto es importante para que vayamos avanzando en lo que Dios nos está hablando hoy. Mire, nos queda una semanita para cerrar y tal vez van a haber cenas navideñas, va a haber esto y todo, pero no se salga de la norma. Mire, que la presencia de Dios vaya con decirle, Señor, acompáñame. Señor, tal vez yo no quiero esto, pero es obligatorio, acompáñame. Y donde uno esté, actuar como actuaría el Señor. Cuando usted tenga una duda, yo siempre lo he dicho, a algunos no les gusta, creen que es muy trillado, pero es un consejo, dijera yo, muy elemental. Decir uno cuando tiene una duda, ¿cómo voy a actuar? Voy a actuar como haría Jesús. Y aquí lo que pasa es que Israel va a la batalla sin el arca del pacto, va sin la presencia. ¿Cuál es un terreno resbaladizo? Ir a algún lugar, ir a la batalla sin la presencia de Dios. Ir a la batalla cuando uno ya está derrotado. Ir a la batalla uno con sus vestiduras sucias. Por ejemplo, nos toca enfrentar a un endemoniado. Mire, que la vestidura esté limpia, nada más, esto es importantísimo. Pero podemos ser personas que hablemos en lenguas, que tengamos hasta títulos, que estemos en una escuela de liberación. Pero si no va la presencia, si vamos sucios, segura derrota. Y ahí, hermano, se derrotaron 4,000. El precio de un resbalón de estos es, hermano, una derrota de 4,000 personas. El precio de resbalarse aquí de los bueyes fue que el pueblo pierde la fuerza. Y por eso es que, ¿sabe qué? Nosotros como pastores a veces somos muy, echándole la culpa, somos muy, dijera yo, aprovechados si decimos esto porque el pueblo hace el pueblo. Pero heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces,
yo les ruego algo, oremos los unos por los otros, ustedes también oren por nosotros los ministros. Entonces se resbaló, mire, y resbaló el varón de Israel. Y se murió, mire el costo del resbalón, 4,000 se murieron. ¿En dónde? En Ebenezer. ¿Por qué? Porque iban sin la presencia. Está bien, hagamos una planeación estratégica para el 2024, me parece sensacional. Ok, se requieren varios objetivos. El número 1, la presencia de Dios. Que falte el que quiera, pero la presencia de Dios no. Falta un anciano, falta el pastor, está de viaje, falta alguien ahí. Hermanos, va a estar el Señor, usted vaya, porque el que se para en el púlpito está delegado de parte de Dios y le va a llevar bendición. Lo importante es el objetivo número 1, el más elemental, el principal, es que esté la presencia de Dios. Objetivo estratégico número 1 para 2024, la presencia de Dios. Si no, en Ebenezer hubo una tremenda derrota. Estaba leyendo y en Proverbios capítulo 5, verso 6, en lo que lo ponen en la pizarra, voy a tratar de hablarle un poquitito aquí, ¿sabe de qué? De Salomón. Salomón, el gran sabio Salomón con toda su sabiduría. Fíjese que dice la Escritura, esta es una versión antigua. Dice, ella no camina ella no camina el camino nivelado de la vida. Sus sendas son resbalosas. Su curso vaga por doquier. Sus sendas son resbalosas. ¿De quién están hablando ahí? ¿Sabe de quién está hablando Salomón? De la mujer extraña, de la mujer ajena. Entonces aquí, mire, la mujer ajena. Bonito lo dibujó Esdras, es una mujer ajena. Entonces, aquí nos habla de la mujer extraña o mujer ajena, dicen otras versiones. Pongámosle la mujer extraña. Note usted que el que está hablando, hermano, es Salomón, un hombre lleno de sabiduría, desde jovencito, pero él dice, hay un sector donde está marcado terreno resbaladizo. ¿Y cuál es ese? La mujer extraña. Y aquí no importa que usted sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Por eso es un consejo que me lo dio desde el inicio mi primer pastor, a todos. Y hoy todavía está vigente en toda la misión a la que pertenecemos. Es hombres ministren hombres y mujeres ministren mujeres. Hay terrenos resbaladizos. Hay terrenos que son resbaladizos. Uno tiene que saber, hermano, que en estos tiempos esos terrenos pueden hacer que uno sucumba. Y en Proverbios capítulo 5, vamos a buscar un poquitito aquí, porque es un pasaje bien conocido. Está hablando ahí de la mujer, dices, porque los labios de la mujer extraña, por eso le puse mujer extraña allá. Dice, destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como la espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol, es camino al infierno. Y entonces ahora dice, hijos, escuchadme, no os apartéis de la palabra de mi boca, aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Bueno, entonces, ¿dónde? Aquí es otra historia. Porque aquí vemos que ¿cuál es el terreno resbaladizo? Es ir a la casa de una mujer que no es tu esposa, de una mujer que no es tu mamá, de una mujer que tal vez no es tu familiar como tu hermana, sino es la mujer extraña. Y entonces, ¿sabe qué? Es ir a su casa, a ver cómo es que dice, a la puerta de su casa. Entonces dice, no te acerques, ni siquiera entres, no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu vigor a otros y tus años, dice al cruel. No sea que se sacen los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa al extranjero y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo te hayan consumido. Y cuando digas, ¿cómo aborrecí la instrucción y estoy ahora destruido? No he escuchado la voz de mis maestros. Entonces, hay un terreno que es resbaladizo. ¿Y sabe qué dice ahí? Es no te acerques. Pero a ver si me ayudan ahí para separar aquí, ¿ve? No te acerques. No te acerques. Ni siquiera le dice no entres. No te acerques a su puerta.
Note, por favor, no te acerques. A ver si me borran aquí para que lo ponga separado. No te acerques. Entonces, hermano, esto no es teología profunda, esto es teología práctica, este es consejo práctico. Y note quién fue el que falló en esto. Salomón, con toda su sabiduría, dice: ¿saben qué? Yo resbalé. ¿Y ya se dio cuenta usted que Salomón no resbaló en sus años mozos? No resbaló, hermano, cuando era joven. No resbaló cuando no había, hermano, arrugas, no había un gran estómago. No, hombre. Mientras estuvo jovencito, estuvo fiel. Cuando ya se hizo viejo, dice la Biblia, entonces su corazón se desvió. Y entonces hay terrenos, hermano, que son resbaladizos. Mire, no le digo haga caso, no, hagamos caso, hagamos caso. Porque todos, le decía yo hoy, si usted no quiere caer, aléjese de los lugares resbaladizos. Por ejemplo, una tomita abierta me gustaría, una toma abierta me gustaría, donde se mire la alfombra ahí también. Muy bien. Entonces, por ejemplo, que yo vengo por aquí y en este lugar está un rótulo que dice que el lugar está mojado y que está resbaladizo. Entonces, el entendido dice: ahí está, si camino ahí es posible que me resbale. Entonces quedan dos cosas. El que no ha entendido sabe qué decir: si está resbaloso, pero yo voy a caminar despacio, paso a paso, para no resbalarme. Eso dice el necio. Pero el sabio, el entendido, mira el peligro y se aleja y camina lejos. No va a pasar por ahí, porque son terrenos resbaladizos. Aquí lo que le dice es: no te acerques, no te acerques a su puerta. ¿Aló? Sí, hermana. Dios la guarde y la bendiga. Cuénteme. ¿Usted quiere que vaya a orar por usted? Sí, ahorita voy a orar. Padre, no, quiero que venga a la casa. Son las 10 de la mañana. Sí, mi esposo está trabajando, pero necesito que ore por mí. Perdóneme, es terreno resbaladizo. Ni siquiera, no está diciendo que entre. No se acerque a su puerta. No se acerque. Ahí llego a verla a la hora que no esté su esposo. Ahí llego a verla cuando estén sus hijos. Es terreno resbaladizo. No importa que usted ore, ayune, que usted sea un tremendo hombre de oración. Mi Biblia dice, hermano, que hay una estrategia de guerra frente a la fornicación. ¿Y sabe qué dice? Frente a la inmoralidad, ¿sabe qué dice? Húyele. Entonces no te acerques. Llegar a la puerta de la mujer extraña es terreno resbaladizo. Hermanos, ¿sabe qué son consejos prácticos para no tropezar en esto? Es que esto es tan tremendo, ¿verdad? Porque es un hombre, hermano, que dice aquí, que una vez que ya te metiste en ese camino y resbalas ahí, imagínate, resbala. Yo le aconsejo que lea usted este Proverbios capítulo 5, y hay una versión muy buena, que es la versión latinoamericana. ¿Sabe qué dice ahí? ¿Sabes qué? Dice: mejor gózate con la mujer de tu juventud, que ella te satisfaga siempre, todos los días. Tenga un buen acercamiento en tu vida íntima con tu amada esposa. Ahí dice: en todo tiempo, dice. Porque luego dice: porque si tú entras a terrenos resbaladizos, como ir a la casa de la mujer extraña, ni te acerques a su puerta, que si entras ahí vas a resbalar. Y entonces le dice: ¿sabes qué? Imagínate que es una mujer soltera, no es una mujer casada, pero tú estás casado, la vas embarazada. Entonces, ¿sabes qué dice? Tu gasto se va a ir ya para otro lugar, no te va a alcanzar el dinero, tienes que mantener varias casas, tienes 2 hijas por acá, una por aquí y otra ya está esperando. Eso es, dice: no viertas tu fuente, no viertas tus aguas. La palabra es mayim, y ahí lo que está diciendo es: no hagas esto, no entres a terrenos resbaladizos, porque vas a embarazar a alguna mujer que no es tu esposa. Eso te va a dejar hasta enfermo. Y si está casada en adulterio, dice que el hombre ofendido, él no acepta soborno, que este es un pecado de muerte. Esto puede provocar crímenes pasionales. Ay, hermano, qué tremendo esto. Hay un rótulo que dice: terrenos resbaladizos. Y algunos dirán: no, pastor, que León juzga por su condición. No, pastor, que no ha de ser así. Yo solo les digo lo que dice en la Escritura. Y dice: el terreno ahí, ni te acerques.
Ni siquiera no entre, no te acerques a su puerta. Muy bien. A ver cómo platicamos aquí. Vamos a ver cómo lo pongo. Número 4. Vamos a hablar de Job. Y Job tiene un pasaje, a ver si me auxilian, porque estoy buscando estos pasajes, creo que es 4:15 en la versión Castilian. El 4:15 tiene que ver, estos primeros capítulos de Job, ya lo he dicho en otras oportunidades, pero lo voy a repetir. Usted sabe, Job, un hombre íntegro, apartado del Señor, un hombre que es un ejemplo, y es un hombre que tiene un libro, hermano, muy fuerte, muy duro, una calamidad tremenda. Y entonces hay cosas en el mundo espiritual que no me canso de repetirlas, que tuvimos la revelación y hay que mostrarlas, porque en el capítulo 4, verso 15, en esta versión Castilian, dice: un soplo resbaló por mi rostro, que erizó el vello de mi cuerpo. Un soplo resbaló por mi rostro, que erizó el vello de mi cuerpo. Por eso puse resbaló. Pero utilicé esa palabra de resbalar por el tema, un terreno resbaladizo. ¿Y sabe qué era? Que dice otros pasajes de la Escritura, que era un espíritu. ¿Sabe qué dicen otros? Que lo que él vio era un fantasma. Y entonces, ¿cómo Dios, hermano, cómo puede ser en el mundo espiritual? Dice que se erizó la piel de su cuerpo. Es un terror, un miedo, porque él pudo sentir, respirar, se resbaló, lo sintió, que era un fantasma. Otras versiones dicen un espíritu. ¿Y cómo es posible que eso haya sucedido? Cuando uno va a ver ese efecto, toda causa tiene su efecto. Y la causa está en el capítulo 3, porque dice, hermano, que cuando a él le pasó, tuvo su prueba, el enemigo lo que busca, póngame cuidadito en esto. Yo sé que se está tomando su cafecito ahí, pero póngame atención en esto. Hay cosas en el mundo espiritual que uno no discierne bien o no las conoce. Y fíjese que Job lo que hizo fue que maldijo. ¿Se recuerda lo que quería la mujer de Lot? De Job. Déjeme escribir aquí, maldecir. ¿Se recuerda usted lo que quería la mujer de Job? Le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres? Y él dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová ensalzado. Tuvo, hermano, pérdidas, tuvo problemas, pérdidas familiares, pérdidas económicas. Dice que su aliento ya era apestoso. Dice que el cuerpo estaba tan enfermo que se le fueron pegando la piel al hueso. Es decir, tuvo una caída de peso tremenda. Su situación física se hizo, hermano, se deterioró por completo. Y las úlceras supuraban ya, mal olor. La mujer dice que hasta en su boca tenía mal aliento, que no lo aguantaba. Y entonces está él pasando la prueba. Y de pronto él maldice el día de su nacimiento. Y entonces cuando él maldice, entró en un terreno resbaladizo. ¿Por qué? Porque se abrió, hermano, el mundo espiritual. Y entonces, a ver cómo lo podemos poner allá. ¿Cuándo entramos en un problema? ¿Cuándo entramos en un problema aquí? Era cuando abrimos nuestra boca para maldecir. Por eso creo que David dice: Señor, pon guarda en mi boca. Entonces, guarda en su boca. Hay que poner un guardia, guarda en su boca. Ok, y para mí esto es muy importante, hermano. Usted chequéelo, usted se va a dar cuenta. Mire, ahí estaba fuerte él. Sí, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea su nombre ensalzado. Se encontraba fuerte en medio de la prueba. Pero cuando él maldice, al maldecir, se abre una puerta en el mundo espiritual. Y entonces, ¿sabe qué? Ahí empezó la enfermedad, ahí empezó el ataque espiritual, ahí empezó a haber fantasmas, empezó una crisis espantosa porque maldijo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo se entra en terrenos resbaladizos? Cuando uno maldice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner guarda en nuestros labios, hermanos, qué importante. Recuérdese que, déjeme trabajar un poquitito unos cuantos minutitos. Hay un pasaje en el libro de Santiago, a ver dónde lo voy a ubicar, déjeme buscarlo aquí, en el libro de Santiago, donde habla de la lengua.
Y es que la lengua es un timón. La lengua es un timón de nuestros miembros. Fíjese que, a ver si lo encuentro aquí. A ver si lo encuentro. Dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena, no guarda su boca, su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. En el verso 5 del capítulo 3 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Entonces dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Entonces, ningún hombre puede domar su lengua, es un mal turbulento lleno de veneno mortal. Pero yo estoy buscando, aquí mismo va a estar, ahorita se lo voy a decir, el pasaje donde dice que es el timón de un barco. Y que así como así como sucede, Santiago 3:4, mire, mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Entonces dicen, miren el gran barco. ¿Y qué guía el barco? Un pequeño timón. Están haciendo una analogía. El cuerpo humano tiene un pequeño miembro que se llama la lengua. Y la lengua es el timón de toda nuestra vida. El barco suyo, su vida, es su lengua. Es su lengua. Por eso hay que poner guarda en nuestra boca. Ahora, ¿cuándo se hace esto un terreno, hermano, resbaladizo? Cuando no tenemos guarda en nuestra boca. No hay un guardia, pues, en nuestra boca. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es posible que de una misma fuente pueda salir agua dulce y agua amarga? ¿Cómo de esta misma boca puede salir bendiciones y maldiciones? En el capítulo 3, si me puedes ayudar, capítulo 3, verso 7 del libro de Jonás, o verso 8, pero en la versión latinoamericana o en la versión Dios habla hoy, ¿sabe qué dice? Que cuando alguien maldice en el mundo espiritual, se le da puerta al diablo, se le abre el lugar al diablo. Entonces yo quiero que usted mire algo. ¿Cuál es un terreno resbaladizo? Cuando maldecimos. Cuando nosotros maldecimos, ¿sabe qué hacemos? Venga aquí, todavía un poquito más. La cámara, a ver un poquito más. Se abre esta puerta. Se abre la puerta al mundo espiritual. Pero ¿sabe qué? Se le abre la puerta al diablo. Así se hace. Esto es tremendo, a ver si lo encontramos en Jonás capítulo 3, verso 7, en la versión Dios habla hoy, en la versión latinoamericana. A ver, Jonás capítulo 3, verso 7. A ver si lo encuentro. A ver, Jonás. Capítulo 3, no sé si es 7 u 8. No. Es que ya vi cuál es el lío. Es Job, hermano. Ando hoy entre Job y Jonás. Pero mire esto. A ver, aquí está. Es en el 3:8. Maldigan los que maldicen el día, los que están listos para despertar al Leviatán. Pero ya hemos visto que la versión latinoamericana, si la pueden poner aquí, la pueden poner ahí, dice que la maldigan los que odian la luz del día y son capaces de llamar al diablo. ¿Qué le parece? Mire, aquí dice despertar al Leviatán, otras versiones, mire, despertar al Leviatán. Pero esta versión dice que la maldigan los que odian la luz del día. Y esos que la maldigan, esos que maldicen, son capaces de llamar al diablo. Entonces, es un terreno resbaladizo no poner guarda en nuestra boca. Mire, cómo la boca es tan importante porque la lengua es el timón que tenemos. Entonces, si usted se levanta, hoy va a ser un día bueno, un día excelente. Hoy cuando esté en el programa, Dios me va a dar una libertad hermosa, me van a bajar remas, todo va a estar bien. Señor, hoy al que conozcas será que tú me vas a dar una cita divina con alguien, Señor, que me va a ayudar para poder extender mejor, Señor, tu evangelio. Eso es nuestra lengua. Pero si usted dice, mire, nuestra lengua es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mire la lengua, cómo está preparando todo de que lo que sea lo vamos a enfrentar. Pero yo no puedo, esto no sirve, yo no lo voy a lograr, de esta no salgo, mi vida no sirve para nada,
o cuando uno maldice, entonces, hermano, entra en un terreno resbaladizo. Seguro que el otro año no va a ser peor que este. Seguro que no le va a ir bien. Señor, cuando yo recibo la proclama profética, sé que esto, Señor, va a marcar esta bendición. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te va a dar una comisión, y la palabra comisión en el griego es, lo hemos hablado, es también proclama. Mira lo que te voy a proclamar, que tú vas a pelear tu buena batalla, vas a obtener el éxito deseado, pero vas a caminar sobre la profecía que se dijo acerca de ti, sobre la proclama profética. Así que aprovecho para invitarlo. Ya estamos a pocos días, a 5 días de la proclama profética. Muy bien. Muy bien, déjeme avanzar un poquitito. Estamos viendo hoy los terrenos resbaladizos. Hay un pasaje que me llamó la atención y es un pasaje fuerte, porque en el Salmo, Salmo 73, verso 2. Ok, Salmo 73, verso 2. Vamos a hablar de un hombre que se llama Asaf. 5, se llama Asaf. Es un hombre que tiene convocatoria, es un hombre de Dios. Pero en ese salmo, ¿sabe qué dice? Él casi resbalan mis pies. Mire, dice aquí, mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duermo en muerte. No es el Salmo 13, no. Salmo 73, verso 2. Ese es más adelante. Salmo 73. Verso 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Qué fue lo que le pasó a Asaf? ¿Por qué él iba a resbalar? ¿Sabe por qué? Porque de pronto él tuvo envidia de los impíos. Ay, hermano, la envidia. ¿Qué le pasó? Vio la prosperidad, envidió la prosperidad, hermano, de los impíos. Y Dios dice, casi resbalan mis pies. ¿Sabe qué? Yo que soy Asaf, mire, ¿se recuerda? David tenía sus 3 hombres cercanos, Asaf, sus 4, Asaf, Emán, Jedutún y Kenanías. Para la hora de la alabanza tenía Asaf, Emán, Jedutún y Kenanías. Kenanías es el que dirigía los cultos, y tanto Asaf, Emán y Jedutún eran instrumentos encargados de instrumentos de cuerda, viento y percusión. En realidad, instrumentos de cuerda, viento y percusión, sí, lo dije bien. Entonces, pero él tuvo un problema y dice, Señor, casi me resbalo, ya iba a tropezar. ¿Por qué? Porque no me cabía en la cabeza que nosotros que te servimos, que vamos a los cultos, que estamos trabajando en la iglesia, tenga yo tantos líos, no tenga algo de lujos, y veo en mi vecino, hasta habla mal de Dios, si tiene carro nuevo, anda cambiando esto, anda cambiando el otro, su casa ya la pagó, y yo estoy aquí en alquileres. Entonces, ¿sabe qué? Él dijo esto, casi resbalan. Un terreno resbaladizo, ¿sabe qué es? La envidia. ¿Y sabe qué dice la envidia? Cuando tu ojo es malo. Aquí vamos a ponerlo, el ojo es malo. Aquí pusieron un ojo malo, el ojo es malo, un ojo malo. Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Que la envidia es carcoma de los huesos. Esto es tremendo. ¿Sabe qué es carcoma? En algún diccionario leí que algún diccionario decía era como cáncer de los huesos. La envidia. Es que ¿sabe qué? No es tanto que envidie el carro en que anda Mario, no es tanto que envidie los hijos que tiene Mario, no es tanto que envidie lo que tiene Mario. ¿Sabe qué es? Lo envidio a él. A él. ¿Y cuándo se puede dar un poquito de envidia, hermano? Porque estaban resbalando. Mire, resbalaron mis pasos. Estaban resbalando sus pasos cuando vi la prosperidad de los impíos. Entonces, él empezó a envidiarlo. Y yo le decía a usted que la envidia es tan terrible porque la envidia es desear lo que otros tienen. ¿Y sabe cuándo se da eso? Cuando uno no tiene clara su identidad. Uno quiere ser lo que tiene el otro, quiere tener lo que tenga el otro. Y entonces Dios a uno le dice, bueno, ve adelante. Y ¿sabe qué? Como Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un palo, Señor. Bueno, pues con eso vas a estar. Pero a veces no nos disfrutamos la vida. Usted lo sabe. Porque nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Tienes tu esposa y tus hijos, disfrútatelo. Es lo que Dios te ha dado. Pero cuando empezamos a envidiar, es un terreno resbaladizo. Mire qué cosa.
Maldecir, terreno resbaladizo. La casa de la mujer extraña, terreno resbaladizo. Ir a la batalla sin la presencia de Dios, terreno resbaladizo. El que nosotros, como bueyes, tropecemos, ¿por qué? Porque nos salimos. Los ministros tropecemos, ¿por qué es? Porque nos salimos de la palabra escrita. Pero entonces voy a estar avanzando ahorita con la envidia. Cuando el Señor contrató, se recuerda, fue a contratar a unos a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima, y cuando iban a pagar, empezó a pagar de atrás para adelante. Los últimos serán los primeros. Y los que habían comenzado les dijo un denario, y trabajaron desde la hora tercera. Trabajaron 9 horas, si usted quiere, y el otro solo entró a las 11, en lo que se cambió a dar un piochazo ahí cuando se acabó. Y cuando vio que le pagaron un denario, y cuando dijeron, a saber cuánto me van a pagar a mí. Pero el dueño de la obra le había dicho, yo te voy a quedar contigo en algo, en un denario. Y cuando premian a los otros, dice que se molestaron. Y dice ahí que el Señor les dijo, ¿en cuánto quedé contigo? Un denario. Sí, pero aquel trabajó más. Sí, pero ¿contigo en qué quedamos? ¿Qué acuerdo teníamos? ¿Un denario? No te estoy pagando ni más ni menos. Lo que yo te dije te voy a pagar. Y entonces, sí, pero estoy alegando el otro. ¿Por qué tu ojo es malo? Yo puedo hacer conmigo, mire la soberanía, lo que yo puedo hacer con lo mío, con lo que yo quiera. Le dijo, por ejemplo, el Señor. Y entonces, hermano, ¿sabe qué tenemos que hacer aquí para no caer en este terreno resbaladizo? Es primero, disfrutar con lo que Dios nos ha dado. Y segundo, le digo algo. Dice que riamos con los que ríen y lloremos con los que lloren. Y creo yo que a veces es más difícil, la mayoría de veces es más difícil, hermano, reír con los que ríen. A veces es más difícil, hermano, disfrutar cuando Dios le da bendiciones a otro. Sí, fíjese. Es más fácil hacerse uno con el que sufre, pobre el hermano. Pero cuando usted mira a aquel hermano recién acaba de comenzar, Dios mío, acaba de venir a poner una iglesia. No tiene ni 2 años y va de templo en templo y tiene una capacidad tremenda y Dios está con él. ¿Sabe qué? Dios es soberano. Uno tiene que estar contento con lo que Dios hizo. Entonces, ¿sabe cuál sería para mí la medicina aquí? Sería alegrarse cuando Dios bendiga a otro y que lo bendiga más de lo que uno lo bendice. Entonces nos damos cuenta que este hombre tuvo su problema de un terreno resbaladizo es cuando envidiamos. Cuando queremos lo que otro tiene y no lo tenemos nosotros. ¿Sabe qué? Mejor alegrarnos. Gracias, Señor, cómo lo has bendecido. Bueno, estaba en este orden de ideas cuando llego al Salmo capítulo 13, en la Reina Valera actualizada, RVA, Salmo 13, versos 3 y 4. Voy avanzando un poquitito y aquí voy a hablar del rey David. El rey David también tropezó. Tuvo sus tropiezos David. Tuvo sus resbalones, hermano David. Pero en este salmo, en el Salmo 13, verso 13, verso 3 y 4, mira, a ver, oye Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, oiga, porque no duermo en muerte. Verso 4, alumbra mis ojos. Dice, porque no diga mi enemigo, vencilo, dice aquí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Entonces David está aquí y él le dice, alumbra mis ojos. ¿Sabe qué había? Había ceguera. Había una ceguera espiritual, obviamente. Había una ceguera. Y ahorita me estoy recordando de algo. ¿Verdad que la Biblia dice, David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Pero hay un pasaje, ¿dónde será? Job 9 o Job 19. Tendría que revisarlo, pero ¿sabe qué dice Job? Si volvieran aquellos días, Señor, cuando tú estabas conmigo y yo tenía la lámpara sobre mi frente. ¿Por qué? Porque en el verso 3, a ver si lo voy a buscar rápidamente aquí, en el verso 3 del Salmo 13, dice aquí que tú has probado mi corazón, has visitado la noche. A ver, Salmo 13, perdón, puse el otro Salmo, Salmo 13, verso 3. Esto es tremendo, hermano. Fíjese que en el Salmo tiene poquitos versos, tiene 6 versos. Ahí se lo pueden poner. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí?
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón? ¿Hasta cuándo? Mire, 4 veces. A ver, ahí lo tenemos. Vamos a ver, mire, ¿hasta cuándo? Una. Aquí estoy viendo algo diferente. ¿Hasta cuándo? Luego, otra vez, mire. Mire este salmo. Está reprochando aquí también. ¿Hasta cuándo? Otra vez, mire. ¿Hasta cuándo? En el verso 2, ¿hasta cuándo? ¿Qué idea le da a usted que esté diciendo hasta cuándo? Otra vez, mire. ¿Hasta cuándo? 4 veces en 2 versos. ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que tomar consejo yo? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Entonces, cuando estoy viendo esto, ay, hermano, ¿sabe qué veo yo? ¿Sabe dónde está el problema aquí? En la desesperación. ¿Cuál es un terreno resbaladizo? Cuando uno se desespera. Cuando te cansaste de esperar en Dios. Entonces aquí, hermano, déjeme ministrar esto es desesperación. Yo no sé si usted alguna vez ha estado desesperado. Y es cuando la boca, hermano, a veces no se aguanta. Me tocó ir al médico. Después de una operación de córnea de 3 años, nunca me había pasado que tenía que esperar 3 años para que se sanara la córnea. El médico llegaba, me miraba y me decía, Germán, todavía no ha sanado totalmente, regrese en 3 meses. Después me dijo, regrese en 6, tanto. Regrese. Y hasta ahorita que dije, ya iba yo desesperado. La desesperación es un terreno resbaloso porque uno se pone a alegar con Dios. Uno piensa que hay de propósito, entonces uno pierde la visión. Hay una ceguera espiritual, ya no mira uno. Y yo no soy bueno para dibujar, no quiero destruir esto, pero Job decía, cuando yo tenía tu lámpara en mi frente, solo me la voy a jugar aquí con ustedes. A ver, pero me quedan unos minutitos. No sé si es Job 9. A ver. No sé si es ese. Vamos a ver. O será Job 19. Perdóname, si no es aquí, pues ya lo dejo, no lo molesto más. Si me ayudan aquí otra vez a poner, ahí está. Mire, ahí está Job. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Entonces, a ver si encuentro. ¿Hasta cuándo? Estaba él, me destruye, estoy encendido, aquí tengo problema. A ver, el último. Dios mío, ya en el 6º piso se me olvidan los versos, ¿dónde estarán? Aquí está también el verso, miren el verso en el capítulo 29. ¿Quién me diera volver a ser como en meses pasados? La prueba, entonces puede ser que sean meses de prueba. Y aquí está, mire, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza. Aquí está, mire, verso 3. Este es el que buscaba. No era ni el 9 ni el 19, el 29. Pero ¿quién me diera volver como aquellos meses? Está desesperado. Cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza. Quiere decir, por favor, estoy hablando de David, pero estoy hablando ya también de Job. David dice, ahora estoy cegado. No tengo tu lámpara en mi frente. Mire, no tengo tu lámpara. Cuando tu lámpara resplandecía sobre mi cabeza, tenía los pensamientos listos. Pero en ese Salmo 13 está desesperado. ¿Hasta cuándo? Hermano, ¿cuántos de aquí estaremos así? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estaré sin trabajo? ¿Hasta cuándo con este sueldo? ¿Hasta cuándo estaré enfermo? ¿Hasta cuándo con esta lucha? ¿Hasta cuándo con esta visitación terrible? ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrán en disciplina? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe qué? Está uno desesperado. Entonces, un terreno resbaladizo, aquí pongan una toma, pero aquí, ¿hasta cuándo? Es un terreno resbaladizo, cuando uno ya sabe que está desesperado. Yo entiendo, decirle, Señor, tú sabes, 3 años ahí, está bien, aquí estoy, sigo esperándote. Pero por eso vimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué mensaje ese será, verdad? Ya está uno desesperado. ¿Hasta cuándo voy a estar con esta salud? ¿Y sabe qué? ¿Hasta cuándo, hermano, diría, vimos a Job allá? ¿Hasta cuándo?
¿Cuántos meses, Señor? ¿Hasta cuándo me voy a recuperar? ¿Quién me diera volver a ser como en meses pasados? Tenía una prueba tremenda. Ay, Dios mío, ya se va a acabar el año y no obtengo lo que quería. ¿Hasta cuándo? Entonces, un terreno resbaladizo, dijera yo que es la desesperación. Déjeme que cierre con este, incómodo. En el libro de Jeremías capítulo 23, verso 12, por tanto su camino será como para ellos, como resbaladeros a las tinieblas, serán empujados en ellas y caerán porque traerán sobre ellos calamidad del año de su castigo. Y es que aquí está tremendo porque está hablando de profetas y de sacerdotes falsos. Entonces, ¿sabe qué? Aquí está hablando, número 7, de profetas y sacerdotes impíos. Bueno, profetas o sacerdotes impíos. No lo voy a poner a escribir. Pero lo que me llamó la atención, hermano, es que estos están en la impiedad y note que entran en situaciones de irresponsabilidad. Porque Dios, a ver, ¿cómo lo puedo poner aquí? Los profetas y sacerdotes están, por eso puse un gusanito aquí, mire, porque están corruptos, están llenos de corrupción. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es un terreno, hermano, terrible aquí? Es la corrupción. Mire, hasta el maná que era un pan del cielo, pan de ángeles, después de 24 horas en la tierra se llenaba de gusanos. Esto hay que aprender a lección. Uno puede ser hombre de Dios, usted puede ser un hombre de Dios, usted puede ser cristiano, pero tenemos que cuidarnos del terreno resbaladizo, porque de pronto nos podemos corromper. Ahí está este dinerito que usted no sabe de dónde viene, un dinero falso, un dinero mal habido, una firma mal hecha, una situación con un abogado que se le paga para que haga cosas que no son, es corrupción. ¿Y aquí qué pasaba? Que los profetas y los sacerdotes eran impíos y se corrompieron. Entonces, como soy profeta, ¿qué tengo que hacer? Profetizar. Así es el Señor. Y el Señor no decía nada. ¿Qué le parece? Eso, ¿sabe cómo se llamaría? A ver cómo lo pudiera poner de otra manera. Eso se llama irresponsabilidad. Mire, pues, esto es ser uno irresponsable. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y casi que tiene que ver con el primero, porque dijimos que aquí, que los bueyes son los ministros, y estos son los primeros que resbalaron, que tropezaron, y eso le mató la fuerza de un pueblo que viene bien, y uno, hermano, está tropezando. Pero ahora veo profetas y sacerdotes, como según el primero con el séptimo aquí, y están llenos de corrupción. Por eso le puse un gusanito. Hermano, ¿cómo es posible? ¿Se da cuenta usted? Voy a cerrar con esto, me quedan 2 minutos. Voy a cerrar con esto. ¿Cómo es posible, ahora que estamos estos días navideños donde hay bastantes manzanas, que usted puede abrir una manzana que se mira limpia, pero cuando la abre hay un gusano adentro? ¿Cómo? La lógica le dice a uno, ¿y por dónde entró? ¿Por qué no hay un orificio de entrada? Porque no va a haber orificio de entrada, porque cuando era flor se puso un huevecillo malo ahí. La flor se convirtió en fruto y lo traía adentro. La corrupción a veces la tenemos adentro y hay que sacarla y destruirla. ¿Por qué? Porque son terrenos resbaladizos. Esto trajo un juicio para todo el pueblo, pero porque los profetas y sacerdotes, el profeta, como tenía que profetizar, se inventaba las profecías. Así dice el Señor, y el Señor no decía nada. Entonces yo estoy terminando este martes, porque estamos terminando el año y hay que decirle al Señor, Señor, no solo ahora, no implica que esto no lo digamos antes, pero el punto es, estamos cerrando una carrera, no la destruyamos. Es el temor de uno, claro, hay que tener cuidado, porque Job decía, el temor que me vino, el mal que yo temía se me vino,
pero es no terminar bien la carrera, no terminar bien el año. Y entonces hay terrenos, por eso, que son resbaladizos. El que no quiere caer, que se aleje. Usted entra en un mall y mira que hay un rótulo ahí que dice que el piso está mojado. Lo que le están diciendo es, si no camina por ahí, si camina por ahí, corre el riesgo de resbalarse, tropezarse y caer. Pero si usted lo mira, hágase a un lado. Yo voy a cerrar porque, hermano, en la vida, a saber cuántos terrenos resbaladizos habrá, pero que tropecemos los ministros le quitan la fuerza al pueblo. Ir a la batalla como Israel sin la presencia de Dios es segura derrota. Salomón, el hombre más sabio, dijo, un terreno resbaladizo es la mujer extraña. Ni te acerques a su casa. Nada de entrar, ni te acerques. Hermano Job, hay un terreno que uno no conoce del todo, el mundo espiritual. Y cuando él maldijo, hermano, no guardó su boca. Ahí resbaló y empezaron las calamidades para él. Asaf, la envidia, hermano, la envidia. Un terreno resbaladizo es la envidia, no estar contento con lo que Dios le ha dado a uno. David, hermano, su terreno, él sabe cuál es, y fue lo que más me llegó a mi corazón en todo es que uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos estarán en su casa viendo esto en la radio, escuchando y están desesperados? Cálmate, dile, Señor, no me hagas, no quiero resbalar, porque ¿hasta cuándo me voy a quedar sin dinero? Entonces entras ya en un terreno resbaloso. Entonces voy a robar, o pido prestado y ya no pago. O me voy del país y antes del país paso en mi tarjeta por donde pueda y después ya no pago. Cuidado porque estás en terreno resbaladizo. Y profetas y sacerdotes con la corrupción por dentro. Voy a hacer una palabra de oración en el nombre de nuestro Señor. Qué terrible es ser vaso de Dios y estar sucio. Eso es irresponsabilidad. Si Dios nos usa en cualquier mano, con cualquier lugar donde estemos sirviéndole, vasos limpios, así vamos a tener honra, vamos a ser vasos de honra. Padre, en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra. Te pido, mi Señor, que nos guardes, Señor, no solo ahora, sino siempre, de todo terreno resbaladizo. Te pido en el nombre de Cristo que donde esta palabra sea escuchada, Señor, puedas tú darnos la sabiduría para guardarnos de todos estos terrenos resbaladizos. Queremos estar de acuerdo a tu buena palabra. Señor, que no nos falte tu presencia. Danos sabiduría para tomar decisiones. Señor, que nunca salgan maldiciones de nosotros. Que podamos estar contentos con lo que nos das. Que, Señor, no desesperemos, sino que esperemos, Señor, que tu mano va a llegar para poner solución. Haznos responsables en el nombre de Jesús. Padre, gracias esta noche por poder cerrar este año, cerrarlo bien aquí en Doctrina Apostólica con todo tu pueblo. Hermanos, los bendigo, su paciencia, estar siempre con nosotros cada martes. Ustedes allá a distancia en otros países, Dios los guarde, los bendiga. Y le cuento, a 5 días nada más de la proclama profética. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga. Bendiciones.